Evangelio del día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o escuchar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Yo les digo, si uno se pone de mi parte delante de los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, también será negado delante de los ángeles de Dios. Para el que critique al Hijo del Hombre habrá perdón, pero no habrá perdón para el que calumnia al Espíritu Santo. Cuando los lleven ante las sinagogas, los jueces y las autoridades no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir. Llegada la hora, el Espíritu Santo les enseñará lo que tengan que decir. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, vamos a meditar el Evangelio en el día de hoy. Jesús nos habla, ¿no? Si alguno se avergüenza de mí, nos dice el Señor, ¿no? No es digno de mí, ¿no? Por este texto nos damos cuenta que dar testimonio no solo es hablar de Jesús, no basta con hablar de Jesús. Es ejercer nuestra misión de profetas, que cuando se trate el tema y en todo momento nos declaremos con orgullo cristianos, seguidores de Jesús. Que no tengamos vergüenza de hablar de Él donde quiera que estemos, donde quiera que sea, cuando se trate el tema, cuando sea necesario hablar de Él, porque a veces te das cuenta que es necesario decirle a alguien, hablarle a alguien sobre Jesús, ¿no? Que te das cuenta que necesita de tener conocimiento de la palabra de Dios, de la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Aún hoy en día hay personas que en público tienen miedo de que los identifiquen como tales. Vergüenza se podría decir en una palabra. Temen a la burla, al desprecio y prefieren pasar desapercibidos. Pueden ver que está sucediendo alguna cosa que necesite urgentemente de la palabra de Dios o de hablar de Jesús a esa persona. Pero no se atreven, tienen miedo o vergüenza de declararse cristianos, católicos. Y dejan pasar ese momento que es la prueba, se puede decir, de que eres un verdadero cristiano. Hay familias que en su hogar se persignan y hacen oración antes de comer. Pero cuando van a otro sitio, que los invitan o que van a un restaurante, les da vergüenza. Les da vergüenza de agradecerle a Dios el alimento, así como lo hacen en su casa, ¿no? No tengamos vergüenza, hermanos. Llevémoslo a Cristo donde quiera que vayamos. Recordemos estas palabras que nos dice el Señor. Él nos dice, aquí vemos en el Evangelio del día de hoy, si uno se pone de parte de mí delante de los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte delante de los ángeles de Dios. Si no hacemos eso, ¿con qué cara queremos que Dios nos defienda o abogue por nosotros ante el Padre del cielo? Tengamos en cuenta estos hermanos, no nos avergoncemos, persignémonos, démosle gracias a Dios en un restaurante, en una invitación que nos hagan. Ahí te vas a dar cuenta si eres verdadero cristiano, porque no te vas a avergonzar del Señor.
como vimos en punto aparte también, si veo la necesidad de hablar, porque necesidad digo en el sentido de que a veces sucede alguna situación en una reunión familiar, en una situación que te encuentras con alguien en la calle, ya medita que le hablemos del Dios. Hagámoslo, no nos dé vergüenza, no tengamos miedo. Y el Señor pondrá en sus palabras, las palabras necesarias en nuestros labios. Hablemos en nombre de Él. Y nos sorprenderemos porque a veces saldrán muchas veces palabras de que ni siquiera hemos pensado decirlas, ni tenemos costumbre de decirlas, y van a salir de nuestros labios para que es el Señor, el Espíritu de Dios el que nos va a inspirar para comunicarnos con esa persona que necesita de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios. Todo esto que les he dicho es avergonzarse de Jesús si es que uno no lo hace. Mostrémosle a Jesús en todo momento que somos sus seguidores y cuánto le amamos. Mostrémosles con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestro actuar, donde quiera que estemos. Que seamos como ese fermento, como decía el Evangelio de ayer, ¿no? Que no sea solamente fermentar hacia adentro, sino hacia afuera, hacia los demás. Que se note que somos cristianos. Ahora en el otro punto que nos habla Jesús, dice, ¿no? Que podrá ser perdonado, dice aquí el Señor, al que critique al Hijo del Hombre, pero no habrá perdón para al que calumnie al Espíritu Santo. Al respecto, el Catecismo en el numeral 1864 nos habla que esta actitud es el rechazo radical u obstinado a la salvación. Es el rechazo. Por más que te hablen, por más que te lleven a un retiro, por más que te inviten a una misa, nada. Te molestas, te ofuscas, reniegas. Dice, es el rechazo a la salvación ofrecida por Dios. En un alma cerrada, más allá de una enfermedad, de agonía, que dice rechazo abiertamente, reniego de Dios, no hay arrepentimiento, no hay conversión. Ese es el pecado que no será perdonado. Porque es por medio del Espíritu Santo que se nos perdonan los pecados. Y si nosotros renegamos de ese beneficio tan grande que nos da el Señor, que por medio de su Divino Espíritu nos acojamos a su misericordia. Y si no hay arrepentimiento, no hay conversión, sigue haciendo el mal bajo el derecho a una falsa libertad. Hay personas que llegan al hecho de la agonía incluso y siguen renegando de Dios, reclamándole a Dios. No aceptando su condición de hijos de Dios, reniegan de Dios. Se niegan a recibir la misericordia de Dios. Queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos dé docilidad, que nuestro corazón esté abierto a la acción del Espíritu Santo, que dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Si no te gusta que te hablen de Dios, pídele a Dios: Señor, abre mi corazón, disponlo para recibirte, para escuchar lo que quieran decirme de ti, para escuchar tu palabra. Ayúdame, hazme dócil, Señor. Porque generalizando, habemos cristianos católicos que, aún siendo católicos,
rechazan que alguien les hable de Dios, rechazan de la palabra de Dios, se sienten incómodos cuando alguien les habla de Dios. Si tú, hermano, tienes a alguien en tu familia a quien le sucede eso, oremos con fuerza, ofrezcamos sacrificios, ayuno por esa persona, por la conversión, sanación espiritual de ese ser querido, de ese amigo. Pidamos mucho por los pecadores en el mundo, por la conversión, para que el Señor, el Espíritu de Dios, llegue a sus corazones, nos haga dóciles, aceptar abiertamente la palabra de Dios, aceptar que Dios existe, que Él es el dueño de nuestras vidas, que sin Él no somos nada, que a Él nos debemos, que si ponemos nuestra confianza en Él no nos va a defraudar. El mundo nos puede defraudar, traicionar, pero Dios no. Pidámosle a Dios, al Espíritu de Dios, pidámosle que nos ponga en nuestros labios las palabras necesarias para hablarle a nuestro ser querido, a nuestro hermano, a nuestro prójimo, hablarle de Él. Que nos ayude a lograr con su divina inspiración, a llegar al corazón de nuestro prójimo, del prójimo que no conoce a Dios, que no quiere saber de Dios, a sembrar esa semillita en su corazón. Gracias, hermano, les agradezco por haberme escuchado. Dios permita que hayan entendido el mensaje del Evangelio del día de hoy. Les pido que compartan el Evangelio, hagan clic en las notificaciones, en me gusta, hagan con sus comentarios si desean, suscríbanse e inviten a otros también. Y recordarles siempre, ¿no? Dios es grande, su amor es grande, su misericordia es infinita. A Él nos debemos. Que nunca nos avergoncemos de declararnos seguidores de la palabra de Dios, seguidores de las enseñanzas de Cristo. Que tengan un bendecido día, hermanos en Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.